El control de los recursos naturales siempre ha sido una herramienta de poder. Hoy, ese poder se juega en torno a 17 elementos que pocos conocen, pero de los que depende la transición energética, la movilidad eléctrica y hasta la defensa nacional. China domina la mayor parte de ellos, y Estados Unidos intenta alcanzarla, pero podría tardar una década. Las llamadas tierras raras son el nuevo campo de batalla del siglo XXI. Esto es Territorio de Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Soy Pablo Necoechea, director regional de EGADE Business School de la Ciudad de México y Querétaro, y los invito a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio de Negocios. Este episodio se titula Tierras Raras, el oro del siglo XXI, y nos acompaña un gran líder y experto en el tema, a quien saludo con mucho gusto, Edgardo Cayón, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School. Me gustaría comenzar comentando que detrás de cada innovación tecnológica, desde un smartphone hasta un satélite militar, existen ciertos componentes críticos, minerales esenciales para las baterías como el litio, el níquel, el cobalto, así como las llamadas tierras raras. Estos minerales se han convertido en el eslabón más estratégico de la economía digital y verde. Desde su disponibilidad depende la transición energética, la movilidad eléctrica y la defensa nacional en las grandes potencias. China, que controla la gran mayoría de tierras raras pesadas en el mundo, ha tomado una clara ventaja, mientras que los Estados Unidos intentan reactivar su producción interna. Por su lado, América Latina y África emergen como escenarios clave en la nueva geografía minera del siglo XXI. Hoy nos preguntamos qué tan necesarios son estos recursos para las empresas de sectores punteros y qué riesgos geopolíticos y ambientales implican. Edgardo, con este contexto, sin ciertos materiales críticos, la economía digital, la movilidad, la eléctrica, la transición energética podrían fracasar. Pero es importante pensar por qué las tierras raras son consideradas estratégicas para la economía global. Muchas gracias, Pablo. Generalmente cuando hablamos de tierras raras estamos hablando de 17 elementos. Lo que se les dice raras no es porque sean raras en sí, porque por ejemplo son más comunes que el oro o el platino, por dar un ejemplo. Lo que pasa es que se descubrieron tardíamente en el siglo XIX, cuando pasaron a ser parte de la tabla periódica. Y ahora bien, vamos a ver por qué son importantes. Solo para dar un ejemplo, vamos a hablar de una en especial, que es la que nos concentra en todo el debate que hemos visto en la prensa. Generalmente, la tierra rara más importante para todas las industrias que estamos hablando es el neodimio. ¿Por qué es importante? Porque el neodimio es esencial para hacer cualquier tipo de imán ligero. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros vemos un dron, los drones tienen que ser extremadamente ligeros para que puedan volar a las alturas necesarias, tomar velocidad, y su movilidad depende de electricidad, de baterías que se cargan, que tienen que ser muy ligeras, sin contar los imanes de los rotores. Ahí en esos imanes es que el neodimio juega un papel fundamental. Entonces, si eso lo extrapolamos a, como bien hablamos, la movilidad eléctrica y las energías alternativas, es claro dónde están sus usos. Sin el neodimio, un motor de coche eléctrico no puede funcionar, no puede volverse más eficiente. No se ha encontrado otro elemento que lo pueda hacer el imán más ligera. Entonces, uno ya ve un problema ahí. Segundo, las hélices de las turbinas en la energía eólica. Y si uno puede hablar de algo más allá, que es lo que en este momento está enfrentando a Estados Unidos y a China, es en la industria de defensa, ya que la guerra moderna se pelea con drones. Y solo para dar un ejemplo, solo estoy hablando del neodimio, pero por ejemplo, en un caza, hablemos de una de las piezas aeronáuticas de vanguardia del ejército norteamericano, que es el F-35. Un F-35 pesa 35 toneladas, de los cuales 400 kilos son tierras raras, de diferentes cosas. Un ejemplo claro. Uno puede hablar, por ejemplo, de otras tierras raras como el europio, el terbio, el itrio y el cerio. El cerio tiene más usos, pero los tres primeros que yo mencioné, por ejemplo, se concentran, son esenciales para las pantallas LED. Sin esos materiales no tenemos pantallas LED, no tenemos pantallas de smartphone, nada de esas cosas. Entonces, su implicación está que prácticamente, en este momento, si China cortara las cadenas de suministro, el impacto en la economía global sería todo, porque prácticamente de todo lo que utilizamos para nuestra cotidianidad en la era de la inteligencia artificial, tiene o necesita o son indispensables alguna de estas tierras raras.
Sin duda, el control de los recursos naturales siempre ha sido una poderosa herramienta para controlar el poder del mundo. En este sentido, Edgardo, ¿cuál consideras que es el papel de las potencias de países como China, como los Estados Unidos, en el mercado global de tierras raras? El papel de China es claro. Generalmente ellos consiguieron hacer algo que se conoce, uno lo puede decir, los americanos tienen un término en inglés, voy a utilizar el anglicismo, que se llama weaponization. En español lo podemos traducir como convertir en arma. Los chinos, y en eso hay que reconocer parte de lo que el gobierno chino ha hecho muy bien, porque esto no es una tarea de 5, de 10 años, esto es una tarea que viene formulándose muy bien implementada desde que China abrió su economía. Comenzó a tener su economía de dos sistemas, un sistema capitalista con un control estatal muy férreo en ciertos sectores estratégicos. Y ellos le apostaron precisamente a las tierras raras. Fue el potencial de ver más allá. Una de las cosas que tiene esto y en qué juega Estados Unidos un rol, que Estados Unidos, como está compuesta su industria militar, que es una alianza público-privada, poderlo así, digamos, Boeing, Lockheed Martin, ese tipo de compañías, el sector de defensa en Estados Unidos funciona como decir una alianza público-privada, o lo que nosotros conocemos como un public-private partnership, de cierta manera. Si yo soy Boeing o si yo soy Lockheed Martin y tener una integración vertical de ciertas materias primas no sería tan rentable. En este ejemplo, minería de tierras raras. Estados Unidos la tuvo por mucho tiempo. Es más, recientemente el Pentágono le acaba de dar un grant a una compañía que se llama Mountain Pass Materials, en inglés es MP Materials, se llama la compañía, para intentar reactivar la producción de neodimio en Estados Unidos, en California. Ya existía la mina, lo que están haciendo es intentar reactivarla. Y parte del dinero que está dando el Pentágono es para llegar al nivel de refinación que tienen los chinos hoy en día. Pero en el mejor de los casos, ellos esperan que si todo va bien, demorarían 10 años en alcanzar a China en tecnología de refinación de tierras raras. Lógicamente, con la guerra arancelaria que se dio bajo el gobierno de Donald Trump, los chinos, esa ha sido su mejor herramienta de retaliación. En el momento que los americanos comienzan a decir que va a haber tarifas del 100%, 50% para una gran gama de productos chinos, lo que hicieron los chinos fue comenzar a restringir la exportación de tierras raras. Y claro, en el conflicto que actualmente hay en Ucrania con la OTAN, eso se comenzó a sentir, porque es una guerra una guerra que realmente lo que ha hecho la OTAN es experimentar con nuevas tecnologías, entre ellas los drones, de parte y parte. Entonces, al yo restringir el neodimio o el uso especializado del neodimio, que es lo que están haciendo los chinos, yo le pongo un cuello de botella a la industria militar norteamericana. En un conflicto que yo gasto drones a una velocidad muy rápida. Entonces, eso me permite establecer ciertos términos de negociación. En el momento que Donald Trump comienza a presionar, lo que hace China es restringir más los controles en las exportaciones de tierras raras. A manera de ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, antes compraba el neodimio que yo necesitaba ya refinado, listo, se enviaba en los pallets a Estados Unidos y allá las compañías las compañías militares, subcontratistas que se encargan de hacer los drones, pues utilizaban su tecnología para incorporarla a los imanes que están desarrollando, ese tipo de cosas. Ahora lo que los chinos piden, por ejemplo, es decir, ok, yo te doy el neodimio, pero tú me tienes que mandar la arquitectura, me tienes que mandar los planos de lo que tú quieres hacer con el neodimio. Lógicamente, en industria militar, eso tú no lo vas a enviar. Y ahí se vuelve el cuello de botella. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, que Estados Unidos está intentando desesperadamente volver a recuperar el control de su cadena de suministro de tierras raras. Pero es un proceso que les demoraría mínimo 10 años. Entonces, en mi humilde opinión, yo creo que los chinos llevan las de ganar en estas. Sin duda un proceso transicional complejo y algo tardado que se irían acomodando las potencias con respecto a este tema tan importante. Pero también hay algo que se le conoce como el triángulo de litio, que son estas reservas raras brasileñas que colocan a América Latina en el centro del mapa energético del siglo XXI. ¿Cómo puede la región aprovechar su riqueza en recursos sin repetir los errores extractivistas del pasado? Es una pregunta también muy compleja, pero muy interesante, con un potencial enorme. Generalmente eso es verdad, el triángulo de litio, que uno puede decir que está concentrado entre Brasil, Chile y Bolivia, tiene un potencial estratégico invaluable. En este momento, generalmente, no es que no se haya hecho. Chile, hay una compañía chilena especializada en litio que se llama la Sociedad Química y Minera.
que uno puede decir que en este momento es el segundo productor de litio del mundo. Pero ¿por qué hay litio? Y esa es la otra cosa que al público común le cuesta entender. ¿Por qué es posible? Porque, por ejemplo, todos dicen, las mayores reservas de litio están en Bolivia, y eso está probado. Pero ¿por qué toda la explotación, una gran parte está centrada en Chile y otra parte en Brasil? La razón es simple, es el proceso que tú necesitas para refinar el litio. Generalmente, lo que ocurre en Chile es que eso queda eso queda cerca de una ciudad del sur que se llama Antofagasta. Las mayores líneas, la mayor, podemos decir así, extracción y refinación, porque el litio tiene que refinarse. Toda la producción y refinación del litio se encuentra cerca de Antofagasta, en el desierto de Atacama, que tiene una gran ventaja. Es el desierto más seco del mundo. Ahí no hay nada. A pesar de que la extracción de litio tiene un impacto ambiental fuerte por las aguas pesadas que hay que desechar, ahí es donde tiene menos impacto. Con otra ventaja, está cerca de un puerto. Entonces, prácticamente, es una mina de cielo abierto que es muy confortable desde el punto de vista logístico, tanto para refinar como para enviar el litio al exterior. Lo mismo no ocurre en Bolivia, que yo me voy casi a la altura del lago Titicaca, donde están los depósitos, se puede hacer la extracción, pero probablemente el costo de movilizar, refinar el tratamiento de aguas lo hace prohibitivo. Lo mismo pasa en ciertas regiones de Brasil, que son ecológicamente sensibles. Entonces, hay mucho potencial. Por eso es lo que, de cierta manera, los chinos, antes de que ocurriera lo del gobierno Trump y con el comienzo de la guerra arancelaria, ellos en México estaban pensando invertir casi $100 millones por los estados eso iba, pues, si estoy seguro, que estoy casi seguro, era por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que ahí había potencial de neodymio. Podía haber yacimientos de neodymio y que hacían su extracción económicamente muy viable. Pero en este momento yo creo que eso quedó archivado. El otro gran gigante que juega en eso de tierras raras, donde se espera que tenga las segundas reservas del mundo, es Brasil. Brasil sí tiene todos estos elementos. Pero nuevamente, gran parte de la problemática va a radicar en dos cosas. Uno, acceso a la tecnología de refinación que la tienen los chinos. Dos, áreas ecológicamente sensibles. Que el gobierno considere que la explotación de las tierras raras vale más que los beneficios ambientales de la región que puedan afectar. Ellos están intentando hacer unas exploraciones por la región de Guyana, pero eso es cerca, eso es prácticamente estar hablando de la Amazonía, una región muy ecosensible. Y simplemente para aclararle al público por qué cuál es el impacto que tiene la explotación de tierras raras. Muchas de ellas, las más valiosas para explotarlas, yo tengo que hacer un proceso parecido al fracking, que lo que yo hago es que en la arcilla, como lo hacen los chinos, es inyectar químicos que me ayudan a separar los elementos. Entonces, lógicamente, esos químicos son muy fuertes, de una toxicidad muy alta, y en caso de que haya fuentes subterráneas de agua, pues se van a contaminar. Entonces, eso es lo que lo hace muy difícil. Pero en este momento, la situación es tal que una noticia reciente que hasta en España hay proyectos que están pensando otra vez volver a explotar tierras raras. Pero en Europa todavía es más difícil por las leyes ambientales que existen actualmente. Entonces es un problema que realmente no se le ve una salida a corto plazo, al menos que estemos dispuestos a hacer unos sacrificios importantes desde el punto de vista de materia ambiental. Ya estamos llegando al final de este episodio, pero es importante analizar esto que comentas, esta coyuntura y convergencia entre temas económicos, tecnológicos, sociales y medioambientales, puesto que la promesa de una economía verde contrasta con realidades como la minería intensiva, los desechos tóxicos y la afectación a comunidades. En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto esta tensión entre la explotación de los recursos minerales y sus altos costos sociales y ambientales. Y es por eso, Edgardo, tú como profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School, ¿qué dilemas éticos visualizas que pueden surgir en torno a las tierras raras y la innovación tecnológica? El dilema ético es que una no existe sin la otra. Y es una de las cosas, ya hablando desde un punto de vista investigativo, que le cuesta más al público general de entender de cómo funciona la economía circular. Todo tipo de manufactura tiene un costo y tiene un costo ambiental. Lo que tenemos que analizar, ¿cuál es el costo ambiental que estamos dispuestos a pagar? Generalmente, ¿qué va a ocurrir con las tierras raras? Como te lo dije, son absolutamente necesarias para toda nuestra revolución tecnológica. No hay inteligencia artificial sin ellas. Más allá de sus usos militares, el uso cotidiano, hoy en día yo no imagino personas sin su smartphone.
hay un gran impulso hacia la movilidad eléctrica y todo eso va a requerir tierras raras. Entonces, prácticamente volvemos al mismo debate, no es que sea nuevo, pero va a ser el mismo debate que hemos tenido por años con la explotación de combustibles fósiles. Es hacer un balance entre las externalidades positivas y negativas. Pero que lleguemos a un juego suma cero va a ser prácticamente imposible, como pasa con los combustibles fósiles. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Puede haber alternativas tecnológicas, pero todavía estamos muy lejos de ellas. Lo que pasa es que si queremos aprovechar aquellas ventajas, por ejemplo, a mí me parece lógico en ciertas partes del estado del norte, o sea, todas las áreas son ecosensibles, pero si Latinoamérica tiene que jugar en esto, tenemos que ver qué es más importante para nosotros. Uno, nuestro desarrollo económico, tener un rol, que sabemos que sería un rol fundamental en la economía global, o dos, centrarnos en proteger nuestra fauna y flora. Pero tiene que ser un balance muy bien medido, porque ambos caminos llevan externalidades negativas. Muchas gracias, Edgardo. Sin duda, la innovación tecnológica nos ayudará a encontrar estas variables para poder mitigar estos impactos y poder aprovechar nuestros recursos de una manera acompañada a un desarrollo ordenado. Lamentablemente hemos llegado al final de este episodio en donde analizamos qué tan necesarios son estos componentes críticos, que son estos minerales esenciales para las baterías como el litio, níquel o el cobalto, así como las llamadas tierras raras, que son recursos para las empresas de sectores punteros que conllevan a riesgos geopolíticos e impactos ambientales. Agradecemos nuevamente a Edgardo Cayón, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta edición de Territorio de Negocios. Nos vemos hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.